Buen día, profe. En este video voy a explicar un poco acerca de la transformada de Fourier antes de ir al ejemplo más demostrativo, en donde lo voy a hacer en Colab, ya que usamos mucho el MATLAB y quería hacerlo en un lugar diferente. Y bueno, este, para empezar ¿qué es la transformada de Fourier? Y pues bueno, la transformada de Fourier es la que descompone una señal del dominio del tiempo en sus frecuencias constituyentes. Y pues es la que convierte una, una señal en el tiempo a sus frecuencias, a todas las que tiene una señal. Y pues esta revela qué frecuencias están presentes y con qué amplitud, que ya vamos a verlo más gráficamente después. Y bueno, aquí está su definición matemática junto con su transformada inversa. Y lo más importante que hay que recordar de la transformada de Fourier es que esta pasa del dominio del tiempo, bueno, hace que pase del dominio del tiempo a la frecuencia de una señal, ya que transforma la señal temporal a su espectro de frecuencias. Es lineal, porque también está pues su transformada inversa, y tiene que ver con el teorema de Parseval, que es el que dice que la energía total se conserva en ambos dominios, que es lo que estábamos viendo en clase, que la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma, pero no de la misma manera, sino que va a perder algo, que es lo que vamos a ver más a continuación. Y bueno, para ver más ejemplificado cómo es esto de que pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, tenemos estas dos gráficas en la cual pues la primera está la señal en el tiempo y pues una señal con la constante de tiempo se puede ver cómo cambia, como en efecto no es constante, cómo fluctúa, cómo oscila. Y bueno, luego si aplicamos la transformada de Fourier, podemos ver cómo se ve su espectro de frecuencias y pues más específico podemos ver este ejemplo en el que esta es cómo se vería la amplitud de una frecuencia como tal, solo para ejemplificar. Y pues obviamente esto no se ve cuando nada más tienes la señal en el tiempo, tienes que aplicar ciertas cosas. Y pues bueno, algo que quería decir es que una señal senoidal pura, que es como esta, aparece como un único pico en el dominio de la frecuencia. Y pues ya si fuera una señal más compleja, pues mostraría múltiples picos más de estos, porque pues la transformada Fourier es la que hace visible lo que no se ve en esto. Luego está pues el proceso de filtrado de señales en la frecuencia, y pues son 5 pasos en total, ya que hay que hacer varias cosas, en el que primero está pues la señal original, la que tiene la frecuencia con todo ese ruido. Luego aplicamos la transformada de Fourier y después le aplicamos el filtro, que puede ser de todos estos, que lo voy a ver más adelante. Y luego aplicamos la transformada de Fourier inversa, que es justo lo que estábamos viendo, el proceso de cifrar la señal y luego descifrarla con la llave, que podría ser el filtro. Y luego tenemos la señal filtrada, que ya es la limpia, que ya no tiene el ruido y ya la podemos oír mejor, que tuvo que pasar por todos estos pasos. Y bueno, para ejemplificar un poco de los filtros que se pueden aplicar en esta etapa, está el de pasabajas, que un ejemplo muy claro es en el circuito que hicimos el cuatri pasado, en el cual aplicamos un filtro de pasabajas para que funcionara todo lo de las diferentes ondas, justo porque teníamos que modificar la frecuencia con el potenciómetro para que se alcanzara a ver todo. Bueno, el voltaje en específico, pero me refiero a que teníamos que modificar las cosas, y justo está esto lo de pasabajas, que permite las bajas frecuencias y elimina las altas. Luego está todo lo contrario, que es el de pasaltas, que permite las altas frecuencias y bloquea las bajas. Luego está el de pasabandas, que permite un rango específico de frecuencias, que pues un ejemplo muy que vemos todos los días, bueno, oímos todos los días más específicamente, es el de radio AM y FM. Y pues uno más niche, se podría decir, que vi, es el rechazabanda, que es el que elimina un rango en específico. Y pues un ejemplo es como que pudiera suprimir 60 Hz en una red eléctrica, que ese no se ocupa mucho según yo, pero pues puede servir en casos muy específicos. Y bueno, en un ejemplo práctico, sin mostrar pues el proceso como si, nada más como los pasos que se siguen, podemos ver como una señal y su ruido, luego de pasar por todo este proceso de filtrado, cambia, no drásticamente, pero cambia un poco con ya después de todo, donde solo se queda la señal útil. Porque aunque sea la misma señal, después de todo ese filtrado, después de limpiar toda esa señal, queda diferente, que es lo que estaba hablando al principio. Y bueno, en el proceso de filtrado, primero lo que se podría hacer para un ejemplo práctico, que es el que hicimos en MATLAB, fue grabar un audio con ruido,
y luego calcular la transformada rápida de Fourier de la señal. Luego identificamos las frecuencias de ruido, que son los picos que no deseábamos, que aquí se supone que hay varios. Luego aplicamos el filtro pasabajas y luego calculamos la transformada rápida inversa de Fourier y obtenemos el audio limpio, lo cual lo hizo mucho más rápido y mucho más fácil. Y pues bueno, esto significa que eliminando las frecuencias altas, el filtro pasabajas pues puede preservar la voz o la música útil, mientras que elimina el ruido de fondo, que ese es el principio detrás de la cancelación activa de los audífonos que usamos todos los días. Y pues bueno, para hablar algo de eso, de cómo se aplica la transformada de Fourier en el mundo real, obviamente en el audio y música, como estamos viendo aquí en los audífonos, pero también se puede hacer en los ecualizadores, que tienen que ver un poco con el proyecto que estamos haciendo, y pues la comprensión en MP3. También en nuestra área en específico está en las telecomunicaciones, en la multiplexación en frecuencia y en la modulación OFDM. También llega a otros campos que están un poco más alejados de los nuestros, pero pues que nos afectan día a día, que es la medicina, como con la ecografía Doppler o el análisis de señales neurales, que es muy importante. Y pues en general, ya enfocándonos más como los campos que vemos en la universidad, podría ser como en la ingeniería, en el análisis de vibraciones o en el control de calidad industrial, en las comunicaciones digitales, que es la transformada de Fourier rápida para el OFDM, como es el Wi-Fi, o el procesamiento de imágenes, que también estábamos viendo en clases de cómo tenía que ver con la transformada de Fourier. Y también pues ya al final también en la ciencia de datos, pues en el machine learning de las señales se podría decir, en el forecasting de señales, en el análisis de series de tiempo, en todo esto se aplica la transformada de Fourier, lo cual es que es muy grande, es muy extenso y pues nos ayuda en muchas cosas. Y pues bueno, antes de pasar al ejemplo práctico que tengo, quisiera decirlo más como en las conclusiones, que pues como estaba diciendo, la transformada de Fourier es una herramienta universal porque nos permite analizar y manipular las señales en el dominio de la frecuencia, separándolo del tiempo. Y pues ya esto simplifica las operaciones complejas que antes se hacían, que es como lo que estamos hablando de que antes era muy difícil, y ya con tantos programas como MATLAB o Google Colab, o simplemente con programar ya es muchísimo más fácil y ya podemos obtener más las señales. Y aunque esto es un filtrado eficiente, sigue siendo muy idealista, ya que en el mundo real no se va a ver exactamente así, porque no hay señales puras, así de que sin casi nada, y pues para eso es lo que necesitamos esto del transformada de Fourier, para poder nosotras limpiarlas, por decirlo así. Y pues bueno, una parte muy importante de esto también sería como la transformada de Fourier rápida, que es como el algoritmo clave, ya que reduce la complejidad de algunos procesos y pues lo hace en tiempo real, lo cual lo hace mejor. Y pues bueno, esto ya tiene que ver más como en todas las áreas que está presente, que es como omnipresente, ya que pues está en muchísimas áreas y es una herramienta matemática muy importante en la ingeniería moderna, una de las más importantes yo considero. Y bueno, ahora voy a pasar al código que hice para la demostración. Bueno, y aquí está el código que hice para poder ver más gráficamente cómo es que funciona el filtrado. Y bueno, primero se importan las librerías NumPy y Matplotlib para poder ver las gráficas, pero más específico es que primero hacemos la configuración. Primero ponemos la frecuencia de muestreo, que se puso en 1000, ya que sería como tomar 1000 fotos por segundo, por ponerlo de una manera. Luego está la señal pura, que es la onda de 50 Hz, que son 50 ciclos por segundo. Y luego pues está el ruido, en el que añadimos como dos tipos de suciedad, por decirlo así, para que la señal no sea clara y podamos utilizar todo esto. Luego usamos la transformada rápida de Fourier, en la cual pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, donde ya vamos a ver picos. Y pues en esta función en específico es la que vamos a descomponer la señal. Y luego aquí, ya que está el filtrado corregido, con la de valores vamos a ver la lista de números complejos que representan en sí la fuerza de cada frecuencia, que son los piquitos que estábamos hablando. Bueno, sí, las señales. Y luego ya con el NP otra vez,
pero ahora con la frecuencia, vamos a calcular a qué frecuencia corresponde cada uno de esos números para que se pueda ver. Y bueno, si avanzamos un poco más, podemos ver que es la parte del filtrado, donde dice filtrado, aquí en FFT filtrada, la transformada de Fourier rápida. Podemos ver cómo le estamos diciendo aquí a Python que estamos buscando todas las frecuencias que sean mayores a 80 Hz y les ponga un valor de 0, para que así nuestra señal que está pura a 50 pues sobreviva y no se vea afectada por lo que estamos haciendo de limpiarla. Y pues el ruido en general estaba a 250, pero va a desaparecer por completo por esto con lo que estaba hablando en la presentación, que es el filtro de pasabajas, ya que nada más dejó pasarle 50. Y bueno, ya para reconstruir la señal en sí, pasamos a esta función en general, en la que vamos a usar la transformada inversa, donde tomamos los picos limpios y los vuelve los vuelve a convertir en una onda suave, como era en el principio, que vamos a ver. Y bueno, al final, ya antes de pasar a las gráficas, ocupamos el RIL para poder para poder verlo, porque matemáticamente Fourier usa números imaginarios, pero para graficar pues no nos interesan los números imaginarios, queremos ver lo que pues sí se puede ver. Entonces, ya después de haber usado todo, podemos ver estas 4 gráficas, que quise se vieran las 4 simultáneamente, como en el ejercicio de MATLAB, pero junto, no, para no tener que correrlo con valores en específico. Y pues aquí ya podemos ver cómo la señal original estaba con muchos picos por el ruido. No, pues no se veía, no es que no se viera bien, pero tenía muchas tenía mucho ruido que hacía que se perdiera pues la señal en sí. Y luego ya con la transformada de Fourier pues ya podemos ver hasta dónde están las frecuencias, y estas son las que estábamos viendo como en el ejemplo de mi presentación, hasta dónde llegan las más altas y las más bajas aquí. Y pues nosotros para conservar las que queremos, las limpias, por decirlo así, las que estaban abajo de 50, pues usamos el filtrado y nada más nos quedamos con las que nos interesan, que es justo la que está en 50, la portadora, y las demás. Y luego ya con la señal reconstruida, que ya es la limpia, podemos ver cómo se aprecia que ya vuelve a ser la misma señal, bueno, la más parecida, reconstruyendo la señal ayudado de las frecuencias, sin todo ese ruido. Y ya no se ve con todos estos picos que nada más lo estaban alterando y que no le estaban sumando. Y pues ahora ya podemos ver como el mensaje original. Y pues bueno, esto fue como más gráfico de lo que se hace, y aquí con las funciones pues de NumPy sobre todo, para poder ver cómo se puede hacer. Y bueno, eso sería todo del ejemplo demostrativo, y gracias.